Iris Hadley se frotó los ojos inflamados y recorrió por enésima vez el modelo tridimensional de la proteína en la pantalla. El reloj de pared del laboratorio de BioFuture marcaba las 17:45. La mayoría de sus colegas ya se habían ido a casa, pero ella no. Una investigadora de 42 años, con 2 décadas de experiencia a sus espaldas, no podía permitirse marcharse hasta que encontrara un fallo en el algoritmo. «Iris, ¿sigues aquí?» La voz de Howard Finch, jefe del departamento de investigación, la hizo estremecerse. «Estoy intentando averiguar por qué el modelo da resultados tan extraños al plegar esta sección», señaló a la pantalla, donde la cadena de aminoácidos se doblaba en una configuración físicamente imposible. Howard tarareó indefinidamente, sin mirar el monitor. «Ven a mi despacho antes de irte, ¿quieres?» Algo en su tono hizo que Iris se pusiera tensa. En sus 15 años en BioFuture, había aprendido a reconocer a los heraldos de las malas noticias. «Claro», respondió ella, tratando de mantener un tono de voz informal. «Dentro de unos 10 minutos». Howard asintió y salió. Iris cerró los ojos y respiró hondo. Su proyecto de desarrollo de algoritmos para predecir la estructura de las proteínas llevaba 3 meses estancado. Sus competidores de ProteinSolve acababan de publicar resultados prometedores y su equipo seguía intentando calibrar los parámetros básicos. Recogió sus papeles, cerró el ordenador y se dirigió al despacho de Howard. En el pasillo se encontró con Lance Peterson, un joven bioinformático recién licenciado en Stanford. La miró con lástima mal disimulada. «Así que ya lo sabe todo el mundo», pensó Iris. Howard le hizo un gesto para que se sentara. Tenía unos papeles sobre la mesa. «Iris, tú y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntos, así que no me andaré con rodeos», comenzó, golpeando la mesa con el bolígrafo. «El Consejo de Administración ha decidido reestructurar los proyectos de investigación. Tu proyecto de modelización algorítmica de proteínas se va a cerrar». Ella esperaba algo así, pero aún así sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿BioFuture va a recortar el presupuesto de investigación?», preguntó, intentando mantener un tono profesional. «No exactamente». Howard apartó la mirada. La empresa estaba reorientando sus fondos hacia proyectos más rentables. El proyecto de Lance sobre la aplicación del aprendizaje automático al análisis de datos genómicos había recibido financiación adicional. Iris sintió que algo se rompía en su interior. La estaban sustituyendo por una especialista más joven y «vaya». «Lo entiendo», dijo, aunque en realidad no entendía nada. «¿Cuándo tengo que abandonar el laboratorio?» «Tienes 2 semanas para completar la documentación y entregarle tu trabajo a Lance. Utilizará algunas de tus ideas en su proyecto». Howard le entregó un sobre. «Aquí tienes la notificación de despido y la información sobre la indemnización. Recibirás una indemnización de 3 meses. Iris, lo siento mucho. Eres una gran profesional, pero no lo bastante buena para conservar tu trabajo», terminó mentalmente. «Gracias por las oportunidades que me ha brindado la empresa a lo largo de los años», dijo Iris en tono profesional y educado mientras se levantaba de la mesa. Howard parecía aliviado. Obviamente, había esperado lágrimas o indignación. «Si necesita referencias, siempre estoy dispuesta a dárselas». Iris asintió y salió del despacho. Solo en el ascensor se permitió cerrar los ojos un momento y respirar hondo. 15 años en la empresa. Un proyecto en el que había invertido 3 años de su vida. Todo había terminado con una conversación. Condujo a casa con el piloto automático. Su casa y la de Nash estaban en un barrio tranquilo de Berkeley. Llevaban 7 años alquilando una casita de 3 dormitorios con un pequeño jardín, demasiado cara para comprarla, pero lo bastante cómoda para considerarla su hogar. Cuando llegó a la casa, vio que el coche de Nash ya estaba aparcado en la entrada. Qué raro, normalmente no volvía hasta las 7.
Nash Ellington trabajaba como consultor de inversiones para una empresa de nuevas empresas tecnológicas de la Bahía. Últimamente también había tenido problemas en el trabajo. Unas cuantas malas referencias de clientes y una caída general del mercado habían hecho mella en sus primas. La puerta principal estaba abierta. La luz del salón estaba encendida, pero Nash no estaba. Iris se dirigió al dormitorio y se quedó paralizada en el umbral. Había una maleta abierta sobre la cama y Nash estaba metiendo metódicamente las camisas en ella. ¿Qué está pasando?, preguntó Iris, aunque ya sabía la respuesta. Nash se estremeció y se dio la vuelta. Su rostro, normalmente bien cuidado, parecía demacrado y tenía los ojos inflamados. Se pasó una mano por el pelo oscuro y gris, un gesto que Iris había encontrado atractivo en otro tiempo. «Me voy a vivir aparte», dijo, sin mirarla a los ojos. «Necesitamos tiempo para pensar en nuestra relación». Iris se hundió lentamente en el borde de la cama. 12 años de matrimonio y, sin más, ¿y fue por Rebecca?, preguntó, sorprendida de su propia calma. Rebecca Page, una joven y ambiciosa analista, llevaba 6 meses trabajando con Nash. Iris había notado cambios en el comportamiento de su marido, regresos tardíos, menciones frecuentes de su nombre, un nuevo hábito de vigilar de cerca su aspecto. Nash se quedó inmóvil un momento y luego siguió doblando la ropa. «No solo por ella. Tú y yo llevamos mucho tiempo distanciados, Iris. Tú vives de tus ardillas y tus algoritmos. Yo solo soy tu compañera de piso. ¿Qué hay de nuestros planes? Hablábamos de comprar una casa cuando nuestras finanzas se estabilicen». «Exacto». Nash cerró la maleta con tal fuerza que Iris se sobresaltó. «¿Cuándo se estabilizará?» «Estamos atrapados, Iris. Tengo 46 años y seguimos alquilando una casa. No tenemos hijos, ni bienes comunes, ni futuro. No quiero pasar el resto de mi vida esperando a que vuelva tu investigación. Ha dado en el blanco, sobre todo ahora que han cancelado su proyecto». «Hoy me han despedido», dijo Iris en voz baja. Nash se quedó inmóvil un momento y luego sacudió la cabeza. «Lo siento, de verdad, pero eso no hace más que confirmar lo que digo. Los dos estamos atrapados, Iris, y no puedo seguir así». «¿Y Rebecca, entonces, puede darte lo que necesitas?» Iris tiene un deje de amargura en la voz. «No se trata de Rebecca», mintió Nash, pero sus ojos traicionaban la verdad. «Se trata de nosotros. Se trata de que nos perdamos en esta relación». Iris se levantó y se acercó a la ventana. En 12 años había aprendido a leer a su marido como un libro abierto. Ahora buscaba la manera de marcharse sin sentirse la más canalla. «¿La quieres?», preguntó Iris, mirando el césped pulcramente recortado al otro lado de la ventana, una factura semanal de $400 que apenas podían permitirse. Nash guardó silencio durante un largo momento y luego suspiró. «Sí, ella me recuerda a mí cuando era más joven, ambiciosa, llena de energía. Con ella siento que la vida acaba de empezar. Y conmigo sientes que se acaba», pensó Iris, pero guardó silencio. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Me quedaré con ella hasta que encuentre piso». Nash cerró la cremallera de la maleta. «Sobre la casa, puedo pagar mi parte del alquiler durante otros 3 meses. Eso debería bastarte para encontrar algo más asequible o un compañero de piso». Iris soltó una carcajada seca e irónica. «Qué generosa eres». «Iris, por favor, intento hacer lo correcto». «Lo correcto sería no tener una aventura con un colega», soltó, pero exhaló. «No tiene importancia. Haz lo que te dé la gana». Nash recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral. «Siento lo que ha pasado, de verdad que lo siento», y se marchó. Iris oyó el portazo y luego el ruido del motor al arrancar. Cuando el sonido del coche se desvaneció en la distancia, se hundió lentamente en el suelo y finalmente dejó fluir las lágrimas. Las horas que siguieron se le hicieron borrosas.
Sentada en el suelo del dormitorio, repasaba mecánicamente las fotos de ellos juntos en su teléfono. Aquí estaban en la playa de Santa Cruz, felices, bronceados y enamorados. Aquí estaban en un restaurante, celebrando su 10º aniversario de boda. Nash levanta una copa de champán con los ojos brillantes, y aquí está su última foto juntos. Hace 3 meses, en un acto corporativo de BioFuture. Están uno al lado del otro, sonriendo, pero hay una notable distancia entre ellos. Iris recordó aquella noche. Nash no paraba de mirar el móvil y se marchaba antes de tiempo, alegando dolor de cabeza. Se obligó a levantarse y caminar hasta la cocina. En la nevera había una lista de los gastos del mes. Alquiler, $3,200. Gastos de suministros, 380. Internet y teléfono, 150. Seguros, pagos de préstamos, compras. En total, casi $5,000 de gastos mensuales. Su salario antes de ser despedida era de $7,200 al mes. Ahora tenía 3 meses de indemnización, $21,600. Iris sacó la lista de la nevera y la colocó sobre la mesa. En un rincón había tarjetas de crédito, suyas y de Nash. Las utilizaban para hacer compras juntos. El límite de la tarjeta de Nash era de $20,000. Iris la cogió y la abrió cuidadosamente con unas tijeras. Luego abrió su portátil y entró en su cuenta bancaria conjunta. En la cuenta quedaban $8,326,43, su colchón de seguridad, que ahora parecía una patética parodia de estabilidad financiera. Iris transfirió exactamente la mitad de la cantidad a su cuenta personal y luego cerró el portátil. La cocina estaba en silencio, solo el reloj de pared, regalo de boda de los padres de Nash, hacía tic-tac. La lectura digital indicaba 21:08. El viernes pasado a esa hora, Nash y ella habían pedido comida tailandesa y discutido sobre qué programa ver. El teléfono vibró. Un mensaje de una amiga de Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Iris colgó el teléfono sin contestar. ¿Qué podía decir? Perdí mi trabajo y a mi marido en un día, y ahora estoy sentada en la cocina calculando cuántos meses de dinero me quedan antes de tener que vender un riñón. En lugar de eso, se levantó, sacó una botella de vino tinto del armario que Nash y ella guardaban para ocasiones especiales y se sirvió un vaso lleno. El primer sorbo le quemó la garganta, el segundo le pareció más ligero. Al final de la copa, sintió que la tensión se liberaba un poco. Iris se asomó a la ventana. Estaba oscureciendo. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas y se veían siluetas de personas. Las familias cenaban, veían la televisión, hacían su vida normal. De repente se preguntó cuántas historias de traición, decepción y esperanzas frustradas habría detrás de aquellas ventanas iluminadas. Seguramente serían muchas. Se sirvió un segundo vaso e hizo lo que solía hacer para sobrellevar el estrés, trazar un plan. Al fin y al cabo, era científica y estaba acostumbrada a un enfoque metódico. Primer punto, encontrar un nuevo trabajo. Con su experiencia y sus publicaciones, no debería ser imposible, aunque la edad empezaba a ser un problema en el joven y dinámico campo de la biotecnología. Segundo punto, recortar gastos. Vender el coche, buscar un piso más pequeño, quizá compartir piso con alguien. Punto 3. Aquí es donde la imaginación de Iris se volvió loca, que es lo siguiente. ¿Cómo recomponer una vida que se desmoronó en un día? ¿Cómo empezar de cero a los 42? Terminó su vino y dejó la copa a un lado. Suficiente autocompasión por hoy. Mañana sería un nuevo día. Escribiría un currículum, llamaría a conocidos del sector y empezaría a buscar piso. Iris subió al dormitorio. La mitad del armario estaba vacío. Nash se había llevado sus cosas. En la mesilla de noche, a su lado, había un reloj de pulsera, el regalo del 40 cumpleaños de Iris.
caro, de acero inoxidable, con un grabado en el reverso. El tiempo de nuestro amor es infinito. Irónico. Resultó que su amor tenía una vida útil muy concreta: 12 años, 3 meses y 18 días. Iris cogió el reloj y lo guardó en el cajón de su mesilla de noche. Luego se quitó la ropa, se puso el pijama y se fue a la cama. A pesar del vino que había bebido, el sueño no llegaba. Se quedó mirando al techo, intentando imaginar su futuro. Pero ante sus ojos solo había vacío. La carta de Cell Therapeutics era breve. Lamentablemente, su perfil no se ajusta a las necesidades actuales de la empresa. Iris la borró y con un gran suspiro tachó otra empresa de su lista. 24ª cancelación en un mes. Apartó el portátil y se frotó los ojos. El pequeño estudio que había alquilado hacía 15 días estaba inundado por el sol de la mañana. $800 al mes era todo lo que podía permitirse, después de haberse mudado de casa con Nash. El mobiliario era mínimo: una cama, un escritorio, una silla y un sillón que había comprado en un mercadillo por $20. En la pantalla del ordenador había una pestaña abierta con un sitio de trabajo. Iris hojeó las nuevas ofertas de biotecnología: mismas empresas, mismos requisitos. Se buscan jóvenes profesionales con talento, preferencia por candidatos con experiencia en las últimas tecnologías CRISPR-Cas. Se requiere experiencia en programación, Python y R. Iris abrió su currículum y lo repasó una vez más. 15 años en BioFuture, antes 4 años en Novozymes, una lista de publicaciones en revistas científicas, una patente para un método de análisis de los cambios conformacionales de las proteínas. Impresionante, pero insuficiente para el mercado laboral actual de Berkeley. La interrumpió una llamada telefónica. «¿Qué tal, luchadora?». La voz de Mónica sonaba alegre, demasiado alegre. 24 rechazos, contestó Iris. Empiezo a pensar que, a mis 42 años, mi carrera en biotecnología está oficialmente acabada. Tonterías, replicó Mónica. Estás buscando en el lugar equivocado o en la cosa equivocada. Mira, en nuestra empresa no hay puestos vacantes para biotecnólogos, pero tengo una oferta. Vamos a lanzar un nuevo blog científico y necesitamos editores y redactores de contenidos. No es un puesto a tiempo completo, pero algo para empezar. Mónica trabajaba como directora de comunicación en Genotrend, una empresa pequeña pero de rápido crecimiento especializada en pruebas genéticas. ¿Editora? Iris nunca se había planteado esa opción. No estoy segura de que... Vamos, siempre se te ha dado bien escribir sobre ciencia. ¿Recuerdas cuando corregiste mi tesis? Además, es una oportunidad para estar en contacto con lo que pasa en la industria. El sueldo es de $35 la hora y el trabajo es a distancia. Iris pensó en el derretimiento de su cuenta bancaria. La indemnización por despido se estaba esfumando más rápido de lo que esperaba, y el alquiler y las facturas no iban a ninguna parte. Vale, me apunto. ¿Cuándo podemos empezar? Te enviaré los detalles por correo electrónico. Además, Iris, ¿cómo lo llevas en general? Había una nota de preocupación en la voz de Mónica. Estoy bien, mintió Iris. Mucho buscando trabajo. ¿Y Nash? Recogió sus últimas cosas la semana pasada. Ahora vive oficialmente con Rebeca. Gilipollas, comentó Mónica escuetamente. Vale, tengo que irme. ¿Nos vemos este fin de semana? David y yo vamos a hacer una barbacoa. Iris arrugó la nariz. La perspectiva de ser la única soltera entre las felices parejas no le entusiasmaba. Ya te avisaré, dijo evasiva. Gracias por la oferta de trabajo, Mon. Después de la llamada, Iris volvió al ordenador con un nuevo propósito. Editar textos científicos no era lo que había soñado, pero era mejor que nada. Además, siempre había sido capaz de comunicar conceptos complejos con claridad. Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Iris adquirió un nuevo ritmo.
Por la mañana enviaba currículos y rellenaba solicitudes de empleo. Por la tarde editaba artículos para el blog de Genotrend. Por la noche hojeaba revistas científicas para estar al día de las últimas investigaciones. A veces llamaba a sus padres a Oregón, evitando cuidadosamente el tema de Nash y sus dificultades económicas. Una de esas noches, una antigua colega de BioFuture, Sandra Lee, le envió un mensaje de texto. Este fin de semana hay una conferencia SysBioCon en San Francisco. Me sobra una invitación. ¿Te interesa? SysBioCon era una de las conferencias de biología de sistemas más importantes de la costa oeste. Iris solía asistir con regularidad, pero ni siquiera se lo había planteado este año. Las entradas costaban $500. Claro, gracias, respondió inmediatamente, sintiendo una oleada de esperanza. Eventos como este eran una gran oportunidad para establecer contactos. El sábado por la mañana, Iris eligió cuidadosamente su atuendo. Un estricto traje azul marino, una blusa blanca y pocas joyas. Un look clásico para una conferencia científica. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente. Ante el espejo parecía una profesional segura de sí misma, no una desempleada que ayer había comido pasta por tercer día consecutivo. El centro de conferencias Moscone bullía de voces. Cientos de científicos, empresarios e inversores llenaban las amplias salas. Iris cogió su acreditación y miró a su alrededor, intentando orientarse. «Iris, me alegro de que hayas venido», la saludó Sandra desde la multitud. Se abrazaron e Iris se sintió incómoda. Sandra seguía trabajando en BioFuture, su carrera iba viento en popa. El contraste con su propia situación era doloroso. «Gracias por invitarme, Sandra. Es una gran ayuda». Sandra asintió comprensiva. «Mira, sé que es un momento difícil, pero eres una gran experta. Seguro que aparece algo. Vamos, te presentaré a gente interesante». Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de apretones de manos, intercambio de tarjetas de visita y breves conversaciones. Iris sintió que recuperaba poco a poco la confianza en sí misma. Era capaz de mantener una conversación sobre las últimas investigaciones, hacía preguntas inteligentes y compartía sus experiencias. Tras el almuerzo, comenzaron las sesiones de trabajo. Iris eligió la sección sobre enfoques computacionales en biología de sistemas. Tomó asiento en el centro de la fila, abrió su cuaderno y se dispuso a tomar notas. La primera ponencia versó sobre la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático para predecir interacciones farmacológicas. Durante el turno de preguntas, Iris planteó al ponente una cuestión sobre la validación de modelos, lo que suscitó un animado debate. Al salir del auditorio sintió que alguien la miraba. Un hombre de unos 35 años, con el pelo castaño revuelto y gafas de montura gruesa, la estudiaba con evidente interés. «Es una pregunta excelente sobre la validación», dijo acercándose. «La mayoría de los investigadores pasan por alto el problema del sobreentrenamiento en estos modelos». «Gracias», sonrió Iris. «Es mi paranoia profesional. Cuando trabajas con datos biológicos, siempre desconfías de las falsas correlaciones». «Dean Morrow», se presentó el hombre tendiéndole la mano. «Soy de SecureNet». «Iris Hadley». «¿IA?» dudó un momento. «Soy consultora bioinformática». Era una ligera exageración, pero técnicamente cierta. Su trabajo para el blog incluía la consultoría en asuntos científicos. Dean ladeó la cabeza. «SecureNet es ciberseguridad, ¿no?», preguntó Iris. «Me pregunto qué hacen en la conferencia de biología». «Desarrollamos sistemas de defensa adaptativos contra los ciberataques», explicó Dean. «Estoy aquí para obtener ideas de la naturaleza. Los sistemas biológicos han evolucionado durante millones de años para defenderse de los agresores. El sistema inmunitario es especialmente interesante. Reconoce y neutraliza las amenazas, las recuerda y se adapta». Iris se animó.
En BioFuture participó en un proyecto de modelización de respuestas inmunitarias. Es un campo apasionante, sobre todo los mecanismos de reconocimiento y la inmunidad adaptativa. Exactamente, se sonrojó Dean. La mayoría de los sistemas de ciberseguridad funcionan según el principio de conoce la amenaza, bloquéala. Pero los ataques modernos mutan constantemente. Necesitamos sistemas capaces de detectar comportamientos anómalos basándose en patrones, no en firmas. Estaban debatiendo apasionadamente los paralelismos entre los mecanismos inmunitarios y la ciberseguridad cuando anunciaron el comienzo del siguiente panel. Tengo que irme, estoy moderando una mesa redonda, dijo Dean con pesar. Pero estoy muy interesado en continuar la conversación, tal vez tomando un café después de la conferencia. Iris vaciló solo un instante. Me encantaría. Quedaron en una cafetería no muy lejos del centro de conferencias. Dean pidió un espresso doble, Iris un café con leche. La conversación volvió rápidamente al tema de los principios biológicos en los sistemas informáticos. El sistema inmunitario tiene un componente innato y otro adaptativo, explicó Iris dibujando un diagrama en una servilleta. El innato reacciona ante patrones generales de patógenos, mientras que el adaptativo aprende a reconocer amenazas específicas y las memoriza. Eso es exactamente lo que necesitamos. Dean se acercó más y estudió el diagrama. Una defensa básica contra los tipos de ataques conocidos y un componente de autoaprendizaje para las nuevas amenazas. La clave es el equilibrio, continuó Iris. Un sistema demasiado agresivo atacará elementos inofensivos, como las enfermedades autoinmunes. Si es demasiado pasivo, no detectará el peligro. Dean la miró con creciente interés. Iris, ¿realmente entiendes estos conceptos a un nivel profundo? Nuestro equipo está trabajando en un proyecto de defensa adaptativa y carecemos precisamente de esa comprensión de los principios biológicos. ¿Considerarías la posibilidad de consultarnos? Iris parpadeó sorprendida. Por supuesto que me encantaría, pero debo advertirle que mi especialidad es la bioinformática y la biología computacional, no la ciberseguridad. Eso es exactamente lo que necesitamos. Dean sacó una tarjeta de visita. Podemos empezar con unas cuantas sesiones de consultoría para ver lo productiva que será la colaboración. Iris cogió la tarjeta y sintió una oleada de esperanza. No era un trabajo fijo en su campo, pero sí una oportunidad interesante de aplicar sus conocimientos en un nuevo contexto. A la semana siguiente, visitó la oficina de SecureNet, un pequeño local en un espacio de coworking en el centro de Berkeley. El equipo estaba formado por 5 personas: Dean, 3 programadores y un especialista en marketing. Una clásica micro-startup impulsada por el entusiasmo y la cafeína. Dean presentó a Iris como consultora de sistemas de defensa biológica. Sonaba impresionante, aunque no describía con exactitud sus cualificaciones. Intentamos crear un sistema que pueda identificar el malware por su comportamiento, no por su firma, explicó, mostrándole su código. Pero nuestro algoritmo nos da demasiados falsos positivos. Iris le pidió que le explicara cómo funcionaba su sistema. Uno de los programadores, Ryan, dibujó un diagrama en la pizarra explicando los componentes básicos. El problema es el equilibrio entre sensibilidad y especificidad, comentó Iris tras su explicación. En inmunología, se trata de un equilibrio fundamental. Las células T se someten a una doble selección, positiva para que reconozcan células y negativa para que no las ataquen. Se dirigió a la pizarra y empezó a dibujar un diagrama del proceso de selección de las células T, explicando cómo podía aplicarse este principio a su algoritmo. Al final de la sesión de 2 horas, el equipo la miraba con indisimulada admiración. Esto tiene sentido, dijo Ryan. Podemos añadir una fase de entrenamiento sobre el comportamiento normal del programa antes de que el sistema empiece a identificar anomalías. Exacto. Dean estaba extasiado.
Iris, acabas de resolver un problema con el que llevábamos luchando un mes. En las semanas siguientes, Iris consultó regularmente al equipo de SecureNet. Siguió trabajando en el blog de Geno Trend, pero cada vez dedicaba más tiempo a la startup de Dean. Estaba fascinada por la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un campo completamente nuevo. Un día, mientras Dean y ella conversaban después de una sesión normal, él le preguntó de sopetón: «Iris, ¿por qué trabajas como consultora? Con tus conocimientos y experiencia, esperaría verte como investigadora principal en una gran empresa de biotecnología». Ella vaciló. En las últimas semanas habían estrechado lazos profesionales, pero hablaban poco de su vida privada. «Circunstancias», respondió finalmente. «Trabajé en BioFuture durante 15 años, pero mi proyecto se cerró en una reestructuración, y a los 42 años, encontrar un nuevo puesto en biotecnología. Es difícil encontrar un nuevo puesto en biotecnología. Su pérdida es nuestra suerte», dijo Dean con sinceridad. «Pero sigue siendo raro. Su comprensión de los sistemas adaptativos es exactamente lo que la industria necesita ahora mismo». Iris se encogió de hombros. «Las empresas quieren gente con experiencia en las últimas herramientas: CRISPR, secuenciación de tercera generación, aprendizaje automático avanzado. Mi experiencia se considera anticuada». Dean negó con la cabeza. «Es un enfoque corto de miras. Las herramientas cambian, pero los conocimientos fundamentales permanecen». Guardó silencio un momento y luego continuó con decisión. «Iris, quiero ofrecerte algo más que asesoramiento. Únete a nuestro equipo de forma permanente». Iris levantó las cejas, sorprendida. «Como directora científica», respondió Dean sin vacilar. «Serás responsable de la base conceptual de nuestro sistema de defensa, integrando principios biológicos en algoritmos». «Pero no soy experta en ciberseguridad», objetó Iris. «Por eso te necesitamos. Ya tenemos expertos en seguridad. Necesitamos a alguien que piense diferente, que aporte un nuevo enfoque». Iris se lo pensó un momento. La oferta era tentadora, un trabajo estable, un proyecto interesante. Pero dudó. «¿Qué condiciones me ofrece?». Dean arrugó ligeramente la nariz. «Ahí es donde se complica la cosa. Somos una empresa en fase inicial. El sueldo será más bajo que en una gran empresa, 5.000 al mes». Pero levantó un dedo. «Ofrecemos opciones sobre acciones. El 4% de la empresa. Si tenemos éxito, podría valer...». «O nada», terminó Iris. «Entiendo los riesgos de las nuevas empresas, Dean». «Sí, hay riesgos», convino. «Pero ya tenemos un prototipo que funciona mejor después de tu consulta. Estamos cerca de conseguir la siguiente ronda de financiación». Y Iris, para ser sincera, se quedó callado un momento. «No veo una cola de empresas que te ofrezcan puestos en tu campo principal». Era un argumento doloroso pero justo. En 3 meses de búsqueda, Iris solo había recibido rechazos. «Tengo que pensármelo», dijo. «Es una gran decisión». «Por supuesto», asintió Dean. «Piénsatelo, pero no por mucho tiempo. Vamos deprisa». Aquella noche, Iris pasó casi toda la noche en vela sopesando los pros y los contras. El puesto estaba lejos de su trayectoria profesional original. El sueldo estaba muy por debajo de lo que ganaba en BioFuture. Las opciones sobre acciones no solían tener valor hasta 4 años después, si es que la empresa sobrevivía tanto tiempo. Por otra parte, el trabajo era interesante. Podía poner en práctica sus conocimientos y experiencia. Y lo que era más importante, era una oportunidad de seguir siendo relevante en el mundo profesional, de aprender un nuevo campo, de crear algo significativo. Por la mañana llamó a Mónica. «Me han ofrecido un trabajo en una startup, ciberseguridad». «¿A ti? ¿Ciberseguridad?». Mónica no ocultó su sorpresa. «Utilizan principios biológicos para crear sistemas de defensa adaptables. Mi función es asesorar sobre los aspectos biológicos».
Parece interesante, pero las startups son arriesgadas, sobre todo ahora. Mónica sonó cautelosa. ¿Cuáles son las condiciones? Iris nombró la cantidad. Es un 40% menos de lo que cobrabas antes. Más opciones sobre acciones. Que normalmente no valen nada, refunfuñó Mónica. Iris, ¿estás segura? Quizá deberíamos esperar a una oferta en tu campo. Llevo 3 meses esperando, Mon. Se me está acabando la indemnización. ¿Y sabes qué es lo más raro? En realidad estoy interesado. Por primera vez en mucho tiempo me siento emocionado. Hubo una pausa. Entonces está decidido, dijo Mónica al fin. Si te interesa, hazlo. Después de todo, siempre puedes marcharte si no te gusta. Tras la conversación, Iris escribió a Dean un breve mensaje. Estoy de acuerdo. ¿Cuándo puedo empezar? La respuesta llegó casi al instante. Genial. Vuelve mañana y haremos el papeleo. Bienvenida al equipo. Iris colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Fuera de la ventana había un paisaje típico de Berkeley. Colinas onduladas cubiertas de hierba seca con la torre Sutter del campus a lo lejos. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de ansiedad y expectación. A los 42 años volvía a empezar, en un campo que ni siquiera se había planteado hace 3 meses, con un sueldo que apenas cubría sus gastos, y, de algún modo, eso no la asustaba, sino que le daba una inyección de energía. Iris abrió su portátil y empezó a leer sobre las últimas tendencias en ciberseguridad. Si iba a sumergirse en un nuevo campo, debía hacerlo a fondo. Al anochecer, sus ojos estaban somnolientos por el cansancio, pero su cabeza estaba llena de nuevas ideas y conceptos. Por la mañana, eligió cuidadosamente un atuendo, no demasiado formal, pero tampoco del todo informal. Las startups no suelen tener un código de vestimenta, pero hoy era un día especial. Firmaba un nuevo capítulo de su vida. Securnet la recibió con un murmullo de entusiasmo. Dean le presentó los documentos: contrato de trabajo, acuerdo de confidencialidad, acuerdo de opción de compra de acciones. Iris los leyó con atención, tomó algunas notas, hizo preguntas aclaratorias. ¿Todo en orden?, le preguntó Dean cuando por fin levantó la vista. Sí, sonrió Iris y firmó los documentos. Todo va bien. Después, Dean la paseó por la oficina y la presentó al equipo de manera más formal. Le asignaron un puesto de trabajo, un pequeño escritorio junto a la ventana que daba a la calle. Hoy puedes instalarte, dijo Dean. Mañana tendremos una sesión informativa completa sobre la situación actual del proyecto. Iris asintió y empezó a acomodarse. Ryan estaba sentado a su lado, tecleando en el ordenador. Al otro lado de la mesa estaba Mila, la especialista en pruebas de seguridad, una mujer más o menos de su edad con el pelo corto y canoso. Poco a poco se fue relajando. No había el ambiente corporativo al que estaba acostumbrada en BioFuture, ni jerarquías estrictas, ni complicados procedimientos de aprobación, ni despachos cerrados de superiores. Todos trabajaban en el mismo espacio, se comunicaban directamente y las decisiones se tomaban con rapidez. Al final del día, ya se sentía parte del equipo. Ryan le enseñó su repositorio de código y le explicó con más detalle la arquitectura del sistema. Mila compartió sus métodos de prueba. Cuando Iris estaba a punto de marcharse, Dean se le acercó. «¿Qué tal el primer día?» «Informativo», respondió ella. «Y sorprendentemente cómodo». «Me alegra oírlo», sonrió él. «Sabes, Iris, creo que has tomado la decisión correcta. Y nosotros también». «Eso espero», se encogió de hombros. «El tiempo lo dirá». «En nuestro negocio el tiempo se mide en meses, no en años», le guiñó Dean. «Hasta mañana. Ah, y no olvides configurar el correo y Slack. Las instrucciones están en tu correo electrónico». Al salir del despacho, Iris se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan, un objetivo, un lugar al que ir cada mañana.
El trabajo no era lo que había soñado, el sueldo no era el que merecía, la empresa no era el gigante al que estaba acostumbrada. Pero ahora, caminando por las calles de Berkeley bajo el sol poniente, sentía que había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que podría ser incluso mejor que lo que había perdido. Iris cerró el portátil y se frotó los ojos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, pero el sueño no llegaba. Un tutorial de Python y un guión inacabado seguían abiertos en la pantalla. Era la 4ª noche consecutiva que se quedaba despierta hasta tarde, intentando ponerse al día con 20 años de programación en cuestión de semanas. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La tenue luz de las farolas iluminaba la desierta calle de Berkeley. Su estudio estaba en silencio. Solo el viejo frigorífico zumbaba. ¿En qué me he metido? El pensamiento la había atormentado cada vez más en las últimas semanas. Un mes en SecurNet le había mostrado hasta qué punto había un abismo entre sus conocimientos biológicos y sus habilidades prácticas en programación y ciberseguridad. Cada día se sentía como una alumna de primero en una clase de graduados. El pitido de su teléfono le recordaba la reunión de mañana con el equipo a las 8:30. O ya hoy. Iris suspiró y se dirigió al baño. Ahora mismo necesitaba dormir al menos unas horas, no autolesionarse. La mañana la recibió con dolor de cabeza y una sensación de arena bajo los párpados. Una ducha rápida, una dosis doble de café, y allí estaba, corriendo hacia la oficina. SecurNet se encontraba en un espacio de coworking en la 4ª planta de un edificio destartalado en el centro de Berkeley, el típico refugio de una startup incipiente. «Tienes un aspecto horrible», dijo Mila mientras Iris se sentaba en su escritorio. «¿Otra vez has estado toda la noche codificando?» «Lo he intentado», admitió Iris, «pero hasta ahora es más como pinchar con un palo en la oscuridad». «Oye, no está tan mal». Ryan apartó la mirada de su monitor. «Tu algoritmo de ayer para analizar patrones de comportamiento no estaba mal. Solo tenemos que optimizar la parte computacional». «No está mal. No es exactamente a lo que estoy acostumbrada», refunfuñó Iris encendiendo el ordenador. Dean apareció unos minutos después, tan enérgico como siempre. «Buenos días, equipo. ¿Preparados para la lluvia de ideas? Tengo un par de ideas interesantes para nuestro sistema de reconocimiento de anomalías». Se dirigieron a una pequeña sala de reuniones, la única cerrada de su parte del espacio de trabajo conjunto. Dean empezó a dibujar un diagrama en la pizarra, explicando su concepto de defensas en capas. «La idea es que el sistema funcione como un sistema inmunitario», explicó. «El primer nivel consiste en reconocer las amenazas conocidas, como la inmunidad innata. El segundo es aprender de las nuevas amenazas, como la inmunidad adaptativa». Iris sintió una emoción familiar. Aquí es donde se encuentra en su elemento. «Hay otro aspecto importante del sistema inmunitario, la memoria», dijo acercándose a la pizarra. Tras un encuentro con un agente patógeno, el cuerpo almacena información sobre él para poder reaccionar más rápidamente cuando vuelva a entrar en contacto con él. Esto puede llevarse a cabo mediante tartamudea, intentando encontrar el término técnico adecuado. A través de una base de datos persistente de firmas de ataque, Ryan acudió al rescate. Con un algoritmo que actualice los pesos en función de la frecuencia y la peligrosidad del ataque. «Exacto». Iris asintió agradecida. Durante 2 horas trabajaron en el concepto, entrelazando principios biológicos con soluciones tecnológicas. Al final de la reunión, la pizarra estaba cubierta de diagramas y fórmulas, y todos estaban mareados por las posibilidades. «Podría funcionar», dijo Dean pensativo, mirando el resultado de su trabajo. «Pero tenemos que probar el concepto. Ryan, ¿puedes escribir un prototipo básico para probar la idea?» «Tardaremos una semana», calculó. «Y necesito aprender más sobre técnicas de aprendizaje automático para este tipo de problemas», añadió Iris. «Mis conocimientos no son suficientes para...»
Tus conocimientos sobre sistemas biológicos son inestimables, la interrumpió Dean. Pero, sí, la parte técnica necesita algo de trabajo. Puedo recomendarte un par de cursos en línea. Al salir de la sala de reuniones, Iris sintió una extraña mezcla de entusiasmo y desesperación. La idea era genial, pero ¿sería capaz de contribuir lo suficiente a su realización? No te asustes así, Mila le leyó la mente. Todos hemos pasado por eso. Nuevo campo, nuevas habilidades, se hace más fácil con el tiempo. Eso espero, suspiró Iris. Es que estoy acostumbrada a ser una experta y ahora me siento inferior. Síndrome del impostor, clásico, dijo Mila con una risita. Oye, ¿qué te parece si comemos juntas? Te contaré mi experiencia al pasar del sector financiero a la ciberseguridad. Tampoco fue fácil. Después del trabajo, Iris no fue a casa. En lugar de eso, fue al campus de la UCLA. La biblioteca era tranquila y fresca. Se acomodó en un rincón con su portátil y una pila de libros sobre aprendizaje automático y programación. Las horas pasaron volando. Cuando por fin se separó de los libros, ya había oscurecido. En su teléfono había 3 llamadas perdidas de Mónica. Iris suspiró y volvió a llamar. ¿Estás viva?, preguntó de inmediato la voz en el auricular. Hace 3 semanas que no te veo. Lo siento, Mon. El trabajo me ha estado comiendo todo el tiempo. Estoy tratando de orientarme en un nuevo campo. ¿Cómo te va? Lentamente, admitió Iris. Muy despacio. A veces pienso que he cometido un error. Quizá debería haber seguido buscando trabajo en biotecnología. ¿Dónde estaría ahora? Mónica tenía razón. ¿Todavía enviando currículos y esperando respuestas? Iris guardó silencio. Su amiga tenía razón. Solo había recibido 2 invitaciones para entrevistas en los últimos meses, y ambas se habían quedado en nada. Date tiempo, continuó Mónica con más suavidad. Nadie espera que te conviertas en una experta en ciberseguridad en un mes. Excepto yo, sonrió Iris con amargura. Siempre has sido muy perfeccionista. ¿Recuerdas cuando volviste a hacer el examen de química orgánica en la universidad y sacaste un notable? Yo quería un sobresaliente, objetó Iris. Así es, se rió Mónica. Oye, ¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? David va a preparar sus famosas costillas. Tal vez, contestó Iris insegura. Luego te cuento. Pero el fin de semana transcurrió una vez más entre libros de texto y cursos en línea. El mundo de la programación empezaba a tener sentido poco a poco, pero aún le faltaba mucho para dominarlo. Habían pasado 3 meses. La vida de Iris se convirtió en un ciclo interminable. Trabajar, estudiar, dormir, volver a trabajar. Su piso se convirtió en una biblioteca. Libros e impresiones de artículos ocupaban todas las superficies. La comida consistía sobre todo en pizza a domicilio y fideos chinos. Los amigos dejaron de llamarla, cansados de sus constantes rechazos. Pero hubo cambios positivos durante este tiempo. Ya podía escribir guiones sencillos sin la ayuda de Ryan. Entendía la mayoría de las conversaciones técnicas del equipo. Y lo más importante, su concepto de defensa adaptativa empezaba a tomar forma. Una tarde, cuando todos ya se habían dispersado, Dean se quedó junto a su mesa. ¿Cómo va tu trabajo sobre el algoritmo de reconocimiento de patrones? Lentamente, admitió Iris. Intento adaptar el modelo de reconocimiento de antígenos de las células T al entorno digital, pero me cuesta definir los parámetros. Dean asintió. ¿Puedo verlo? Ella le mostró su trabajo en curso. Dean examinó el código y los diagramas. Un planteamiento interesante, dijo finalmente. Pero creo que lo estás complicando demasiado. Hay muchos factores en los sistemas biológicos que no necesitan modelarse en un entorno informático. Pero entonces perdemos los matices, objetó Iris. La eficacia del sistema inmunitario es precisamente esa complejidad. Cierto, pero no necesitamos crear una réplica exacta. Necesitamos extraer los principios clave y adaptarlos a nuestras tareas.
Cogió un rotulador y empezó a dibujar un diagrama simplificado en un papel. Mira, si reducimos el número de parámetros a estos tres clave, podemos acelerar el algoritmo de forma significativa sin una pérdida significativa de precisión. Iris estudió el diagrama, frunciendo el ceño. Pero perderemos la capacidad de reconocer desviaciones sutiles, que en nuestro caso es probable que sean ruido, terminó Dean. En biología, estos matices son fundamentales para la supervivencia. En los sistemas informáticos pueden provocar un exceso de activación. Iris siguió dudando, pero decidió intentarlo. Pasó los 2 días siguientes reescribiendo el algoritmo con el esquema simplificado de Dean. Para su sorpresa, los resultados fueron mejores. El sistema funcionó más rápido y con menos falsos positivos. ¿Lo ve? Dean sonrió cuando le mostró los resultados. A veces menos es más. En biología no suele ser así. Iris negó con la cabeza. A la naturaleza le gusta la redundancia y la complejidad. Porque la evolución funciona por ensayo y error. Podemos elegir enseguida el mejor camino. Esta discusión supuso un punto de inflexión en su forma de entender el proyecto. No copiar exactamente los mecanismos biológicos, sino extraer su esencia y adaptarlos al mundo digital era la clave del éxito. Unas semanas después, el equipo se reunió para presentar el primer prototipo del sistema. Ryan y otros 2 programadores implementaron la arquitectura básica. Mila desarrolló escenarios de prueba para verificar la eficacia. Iris creó un algoritmo de aprendizaje basado en los principios de la memoria inmunológica. Vamos a hacer la prueba, dijo Dean cuando todos los componentes estuvieron integrados. Observaron la pantalla donde se ejecutaba el entorno virtual. Mila activó una serie de ataques de prueba, de simples a complejos. El sistema tenía que detectarlos y neutralizarlos. Los primeros resultados fueron alentadores. El sistema bloqueó con éxito el 80% de los ataques, pero cuando se trataba de amenazas más complejas e inusuales, las cifras bajaban al 30%. No está mal para un primer prototipo, dijo Dean, pero había decepción en su voz. El problema es la muestra de entrenamiento, dijo Ryan. Hemos entrenado el sistema con ataques estándar, pero lo estamos probando con ataques avanzados. Y la velocidad de adaptación, añadió Iris. En un sistema inmunitario biológico, las células de memoria no se forman al instante, lleva tiempo y una exposición repetida. Pero en seguridad informática no tenemos ese tiempo, objetó Dean. Un ataque con éxito basta para causar daños críticos. Discutieron hasta altas horas de la noche, tratando de encontrar una solución. Al final del día, todos estaban agotados, pero se estaba perfilando un plan de acción. Tenían que revisar el algoritmo de entrenamiento, ampliar el conjunto de datos de entrenamiento y acelerar el mecanismo de adaptación. A la mañana siguiente, cuando Iris llegó a la oficina, reinaba un silencio inusual. Ryan y Mila estaban sentados con caras tensas. Dean estaba en la sala de conferencias con un extraño hombre trajeado. ¿Qué está pasando?, preguntó Iris, tomando asiento en su escritorio. Nuestro principal inversor quiere abandonar el proyecto, respondió Ryan en voz baja. Dice que vamos demasiado despacio y que los resultados no son impresionantes. A Iris se le encogió el corazón. Securnet solo tenía 2 inversores, el amigo de Dean y un pequeño fondo de capital riesgo. Si uno de ellos se retiraba, la empresa podría no sobrevivir. Una hora más tarde, Dean salió de la sala de reuniones. Parecía agotado. Reunión en 5 minutos, dijo brevemente. Se reunieron alrededor de su mesa. Dean no se anduvo por las ramas. La situación es complicada. Nos quedan unos 2 meses de financiación. Si en ese tiempo no hacemos progresos significativos y no encontramos nuevos inversores, tendremos que cerrar la empresa. Se hizo el silencio en la sala. Iris sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Acababa de empezar a familiarizarse con un nuevo campo y ahora
Tengo un plan, continuó Dean. Vamos a centrarnos en un aspecto concreto de nuestro sistema, el reconocimiento de comportamientos anómalos. Vamos a crear un producto muy especializado que podremos mostrar a inversores y clientes potenciales. Pero eso es solo una parte de nuestro concepto, objetó Ryan. Sin los demás componentes, la eficacia será limitada. Es mejor tener una parte que funciona que un todo que no funciona, afirmó Dean. No tenemos tiempo para discusiones académicas. Necesitamos resultados. Ahora. Las semanas siguientes se convirtieron en un maratón. El equipo trabajó prácticamente las 24 horas del día. Iris casi se trasladaba a la oficina, volviendo a casa solo para una breve siesta. Reescribían código, optimizaban algoritmos, realizaban pruebas interminables. La situación financiera de Iris era cada vez más tensa. Su sueldo en Securnet apenas cubría el alquiler y los gastos básicos. Sus ahorros menguaban. Empezó a plantearse buscar un trabajo a tiempo parcial, pero no tenía tiempo para ello. Una noche, al intentar pagar sus facturas, su tarjeta de crédito fue rechazada por superar el límite. Iris se quedó mirando la pantalla del ordenador y sintió que le entraba el pánico. ¿Y si Securnet cerraba? ¿Qué haría? ¿Volvería a buscar trabajo en biotecnología, donde ya la consideraban obsoleta? Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando al techo y pensando en su vida. Hace un año tenía un trabajo estable, un marido, planes de futuro. Ahora vivía en un piso minúsculo, endeudada y trabajando en una startup a punto de cerrar. Pero, extrañamente, no se arrepentía de su elección. Trabajar en Securnet, a pesar de todos los retos, le daba algo que le había faltado en sus últimos años en BioFuture, la sensación de que estaba creando algo nuevo, algo importante, la sensación de que sus conocimientos y su experiencia eran realmente valiosos. A la mañana siguiente, Iris llegó a la oficina con una nueva idea. «Dean, ¿recuerdas cuando hablamos de que el sistema inmunológico tiene un montón de mecanismos redundantes?», empezó en cuanto él apareció. «Creo que deberíamos aplicar ese principio a nuestro sistema, pero de una manera diferente». Le mostró un nuevo esquema de algoritmos. En lugar de un mecanismo de reconocimiento con muchos parámetros, podemos utilizar varios mecanismos simples, cada uno con su propio enfoque, y luego combinar sus resultados. Un método de conjunto, asintió Dean. ¿Pero en qué es mejor que un algoritmo complejo? Menos carga computacional, más rápido, más fácil de entrenar cada componente por separado, enumeró Iris. Y lo más importante, es más resistente a los errores. Si falla un mecanismo, los demás pueden compensarlo. Dean estudió el esquema que poco a poco iba cobrando vida. Esto podría funcionar. Ryan. Se sumergieron en una discusión de detalles técnicos. Al final del día, el nuevo concepto había tomado forma, y una semana después ya estaban probando el primer prototipo. Los resultados superaron las expectativas. El sistema reconocía el 90% de los ataques conocidos y el 60% de las nuevas amenazas nunca vistas. Y lo que es más importante, era rápido, requería unos recursos informáticos mínimos y se integraba a la perfección con los sistemas de seguridad existentes. «Eso es un gran avance», dijo Dean, observando los resultados de las pruebas. «Exactamente lo que tenemos que presentar a los inversores». No perdió el tiempo. En una semana había organizado reuniones con posibles inversores e incluso con algunas empresas que podrían convertirse en los primeros clientes. Iris y Ryan prepararon una demostración del sistema y Mila desarrolló unos escenarios de prueba impresionantes. El día de la presentación fue ajetreado. Representantes de 3 fondos de capital riesgo y el director técnico de una gran empresa tecnológica acudieron a su pequeña oficina. Dean presentó brillantemente el concepto del producto, Ryan demostró los aspectos técnicos e Iris explicó la base biológica de su planteamiento.
¿Está diciendo que su sistema puede detectar nuevos tipos de ataques nunca vistos?, preguntó uno de los inversores. ¿Cómo es posible? De la misma forma que el sistema inmunitario humano reconoce nuevos patógenos, respondió Iris. No nos basamos en firmas o patrones de ataques específicos. En su lugar, el sistema identifica comportamientos anómalos en función de múltiples parámetros y los clasifica como potencialmente peligrosos. ¿Y hasta qué punto es eficaz?, preguntó el CTO. En nuestras pruebas, el sistema detectó el 60% de los nuevos ataques, respondió Ryan. Es una cifra muy superior a la de la mayoría de las soluciones existentes. ¿Y los falsos positivos? Menos del 5%, añadió Mila. Y el sistema está aprendiendo constantemente, así que con el tiempo esa tasa irá bajando. Tras la presentación, los inversores hicieron preguntas, estudiaron la documentación y debatieron las posibles aplicaciones de la tecnología. Cuando por fin se marcharon, el equipo de SecureNet respiró aliviado. ¿Qué pasa?, preguntó Ryan. ¿Alguna posibilidad? Dean sonrió, por primera vez en semanas, genuina y ampliamente. Más que una posibilidad, creo. 2 de ellos ya han expresado su interés en seguir negociando, y el director técnico de Jet Systems quiere hablar de un proyecto piloto. Jet Systems era una de las empresas líderes en seguridad corporativa. Un proyecto piloto con ellos podría cambiar las reglas del juego para SecureNet. ¿De verdad? Iris no se lo podía creer. Quieren utilizar nuestra tecnología. Quieren probarla en condiciones reales, aclara Dean. Si los resultados son buenos, podría haber una asociación o incluso... Dejó de hablar, pero todo el mundo entendió las palabras no pronunciadas. Jet Systems era conocida por adquirir con frecuencia nuevas empresas prometedoras. Es increíble, Mila parecía atónita. ¿Lo hemos conseguido? Todavía no, Dean negó con la cabeza. Pero vamos por buen camino. Tenemos 2 semanas para tener el sistema listo para el proyecto piloto. Tenemos que retocar la interfaz, mejorar la documentación, hacer más pruebas. Y encontrar una oficina más grande, añadió Ryan. Pronto estaremos sentados unos encima de otros en este cuchitril. No te preocupes por eso, dijo Dean con una sonrisa aún más amplia. Ya he encontrado un sitio no muy lejos de aquí. Si todo va según lo previsto, nos mudaremos dentro de un mes. Una semana después se produjo otro acontecimiento importante, la firma de un acuerdo con Capital Next, un fondo de capital riesgo, para una inversión de $1 millón. Esto significaba no solo la supervivencia de la empresa, sino también la oportunidad de ampliar el equipo, mejorar la infraestructura y acelerar el desarrollo. Lo conseguimos, dijo Dean cuando se firmaron los documentos. Y en gran parte gracias a ti, Iris. Tu idea del método de conjunto fue un elemento diferenciador clave para nuestro producto. Iris sonrió avergonzada. El elogio era agradable, pero ella sabía que era el resultado del trabajo de todo el equipo. Una cosa más, continuó Dean. Con la nueva financiación, podemos renegociar los salarios. El tuyo sube a 8,000 al mes a partir del mes que viene. Iris sintió que la tensión de los últimos meses se disipaba. 8,000 seguía siendo menos de lo que ganaba en BioFuture, pero lo suficiente para no tener que preocuparse por los gastos básicos. El traslado a la nueva oficina se produjo un mes después de finalizar con éxito el proyecto piloto con Jet Systems. Un espacio amplio en un moderno edificio del centro de Berkeley, con zonas de trabajo separadas, salas de reuniones e incluso una pequeña cocina. El equipo también se amplió. Se incorporaron 6 programadores más, un especialista en interfaces de usuario, un administrador de sistemas y un gestor de proyectos. SecureNet ya no era una pequeña startup de 5 personas en un espacio de coworking. Ahora era una empresa real con ambición, recursos y una creciente reputación en el mercado. Para Iris, el cambio fue especialmente significativo.
Pasó de ser una recién llegada desesperada por aprender un nuevo campo a una experta respetada cuya opinión se valoraba y escuchaba. Su forma de integrar los principios biológicos en las soluciones tecnológicas se convirtió en la marca de la empresa. Una tarde, cuando la mayoría del personal se había marchado, Dean se quedó en su mesa. «Ha pasado un año», dijo pensativo. «¿Recuerdas cómo nos conocimos en aquella conferencia?» «Como si fuera ayer», sonrió Iris. Estaba desesperada, intentando encontrar trabajo en biotecnología y sintiéndome irremediablemente desfasada. «Y ahora eres la directora científica de una de las startups de ciberseguridad más prometedoras». Dean levantó una copa imaginaria. «Por tu reciclaje. Ha merecido la pena». Iris asintió, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y nostalgia. El camino había sido duro, pero no lo cambiaría por nada. A los 43 años, no solo había encontrado un nuevo trabajo, sino que había construido una nueva carrera basada en la síntesis de su experiencia y sus nuevos conocimientos. «Brindo por el sobreaprendizaje», afirma, «y por el hecho de que a veces el final de un camino abre la puerta a algo mucho más interesante». $87 millones, pronunció Colin, el representante del fondo de riesgo, sentado en la sala de reuniones. «Es nuestra oferta final». Iris, sentada junto a Dean, mantenía una expresión tranquila en el rostro, aunque por dentro temblaba. Esta cantidad triplicaba lo que habían previsto en un principio. «Agradecemos su oferta», respondió Dean con diplomacia. «Sin embargo, aún quedan puntos por discutir». Iris observó la confianza con la que Dean negociaba. En año y medio había pasado de ser un entusiasta de la tecnología a un auténtico ejecutivo que hablaba el lenguaje de los inversores. Cuando los inversores potenciales se marcharon, Dean se recostó en la silla. La primera ronda podía considerarse un éxito. No se han dado la vuelta y se han marchado. «Parecen sorprendidos por nuestros resultados», comentó Iris. «Recuerdo cuando hace un año nos ofrecieron solo 12 millones y me pareció generoso». «Han cambiado muchas cosas», asintió Dean. «Sobre todo después de aquella vez en que nuestro sistema evitó un gran ataque». Iris sintió una oleada de orgullo. Hacía 3 meses, su solución de defensa, instalada en modo de prueba en una importante empresa de telecomunicaciones, había detectado y bloqueado un ataque masivo de piratas informáticos que todos los sistemas tradicionales habían pasado por alto. Este éxito les convirtió instantáneamente en una empresa destacada en el mercado de la ciberseguridad. Su oficina de Berkeley ocupaba ahora toda una planta de un moderno edificio con vistas a la bahía. El equipo había aumentado a 57 personas. Iris dirigía una unidad de investigación que trabajaba en la mejora de los algoritmos de defensa. «¿Vas a ir a la reunión?», preguntó Dean, levantándose. «Enseguida», respondió Iris consultando sus mensajes. «De Mónica. He visto el artículo sobre ti en las noticias. Estoy orgullosa de ti. ¿Cenamos el viernes?». Iris confirmó rápidamente el encuentro. A diferencia de los primeros meses locos de trabajo, ahora tenía una agenda más equilibrada. Incluso estaba empezando a rehacer su vida social. El equipo directivo se reunió en la sala de conferencias. Dean, Ryan, que se había convertido en director técnico, Mila, que dirigía el departamento de pruebas, y algunos otros empleados clave. «Así que», empezó Dean, «tenemos una oferta de unos inversores. Acelerará enormemente nuestro desarrollo y nos permitirá entrar en el mercado internacional antes de lo previsto. Pero nuestra participación en la empresa disminuirá», señaló Ryan. «Es mejor tener una participación menor en una empresa que vale 1.000 millones que una participación mayor en una empresa que vale 100 millones», argumentó el director financiero. «Lo importante es que conservemos el control del área tecnológica», afirmó Iris. «Algunas de nuestras investigaciones requieren un planteamiento a largo plazo». Esta cuestión era especialmente importante para ella.
En los últimos meses, su equipo había estado trabajando en la próxima generación del sistema de defensa, incorporando técnicas de aprendizaje adaptativo más avanzadas. Insistiré en que el 10% de la inversión se destine a investigación básica sin estar vinculada a resultados a corto plazo, dijo Dean. Eso protegerá tu dirección, Iris. Ella sonrió agradecida. Dean siempre había comprendido el valor de la investigación a largo plazo. Hay algo más, continuó, y su tono hizo que todos se pusieran tensos. Hemos recibido una consulta preliminar de una importante corporación tecnológica. Están interesados en comprar nuestra empresa. Se hizo el silencio en la sala. ¿Qué tipo de consulta?, preguntó con cautela el director financiero. Están interesados en una oportunidad de adquisición, respondió Dean. Aún no hay cifras concretas, pero su representante insinuó que la cantidad podría ser impresionante. ¿Vender la empresa? Ryan parecía estupefacto. No hemos hecho más que empezar. Aún son conversaciones preliminares, le tranquilizó Dean. Pero deberíamos discutir diferentes escenarios. El resto de la reunión transcurrió en acalorados debates sobre el futuro de la empresa. Parte del equipo se inclinaba por seguir siendo independiente. Otros veían ventajas en integrarse en una gran empresa. Iris adoptó una postura intermedia. Por un lado, valoraba la libertad de investigación. Por otro, se daba cuenta de que los recursos de una empresa podían acelerar la adopción de su tecnología a escala mundial. Después de la reunión, se quedó en la sala vacía, mirando por la ventana el panorama de Berkeley. 44 años, y aquí estaba, en el centro de un acontecimiento que cambiaría las reglas del juego en el sector de la protección de datos. ¿Quién iba a pensar que su despido hace 2 años y medio sería el comienzo de algo mucho más grande? Su situación económica también había cambiado radicalmente. Iris ganaba ahora $15,000 al mes, sin contar las primas. Había saldado todas sus deudas e incluso había podido comprarse un pequeño piso en Berkeley. Pero el verdadero valor estaba en su participación en la empresa, que originalmente era del 4% y se había reducido al 3% tras la anterior ronda de financiación. ¿Sigue pensando? La voz de Dean interrumpió sus pensamientos. Estaba en la puerta con 2 tazas de café. Intento comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, admitió Iris aceptando la taza. Hace 2 años era una cuarentona en paro a la que consideraban demasiado vieja para el sector. Ahora estamos discutiendo una inversión multimillonaria y la posible compra de nuestra empresa. La vida es imprevisible, se sentó Dean frente a mí. Por cierto, el Consejo de Administración ha decidido aumentar tu participación al 10%, dada tu contribución al desarrollo de la tecnología. Iris se atragantó con el café. ¿Qué? Pero eso es demasiado. No es nada de eso, dijo Dean negando con la cabeza. Sin tu enfoque biológico solo tendríamos otra empresa con tecnología convencional. Te lo mereces. Gracias, dijo Iris. No sé qué decir. Di que te quedarás con nosotros, elijas el camino que elijas, respondió Dean con seriedad. Tu participación es fundamental. Claro que me quedaré, dijo ella con seguridad. Este trabajo me ha dado una segunda oportunidad. No voy a desaprovecharla. Los meses siguientes transcurrieron a un ritmo vertiginoso. La empresa cerró una ronda de financiación de $90 millones. Al mismo tiempo, continuaron las conversaciones preliminares con una gran empresa sobre una posible adquisición. El negocio siguió creciendo. Su cartera de clientes se amplió a 200 empresas, entre ellas varias de las más grandes de la lista. La tecnología de Iris fue reconocida en círculos académicos. La invitaron a hablar en una prestigiosa conferencia sobre ciberseguridad. Los competidores tampoco se quedaron quietos. Varias empresas anunciaron el desarrollo de soluciones similares. Las grandes empresas empezaron a crear productos similares. Intentan copiarnos, pero carecen de una comprensión fundamental de los mecanismos biológicos,
dijo Iris en las reuniones. Sus sistemas imitan el comportamiento, pero no pueden adaptarse realmente. En pleno trabajo sobre una nueva versión de su producto, se produjo un acontecimiento que cambió por completo la dinámica. Un conocido grupo de hackers lanzó un ataque masivo contra la infraestructura de varios bancos. La mayoría de los sistemas de seguridad fueron incapaces de impedir la intrusión, pero en los clientes que utilizaban la tecnología de Iris, el sistema bloqueó con éxito la amenaza. Esto convirtió a su empresa en una estrella del sector. Publicaciones tecnológicas y empresariales escribieron sobre la revolucionaria tecnología inspirada en el sistema inmunitario. Iris concedió varias entrevistas explicando cómo funcionaban sus defensas. Y fue entonces cuando llegó la oferta oficial de compra, $800 millones por toda la empresa. El Consejo de Administración se reunió de urgencia. Dean presentó la oferta y luego pidió la opinión de todos. «Es una oferta muy generosa», comenzó el director financiero. «Es casi el doble de nuestra última valoración. Financieramente, es un trato excelente». «Pero, ¿qué pasará con nuestra tecnología?», preguntó Ryan. «Las grandes empresas son conocidas por hacerse con startups y, a menudo, cambiar su rumbo». «He hablado con su director técnico», respondió Dean. «Garantizan que mantendrán el equipo y seguirán investigando. Es más, están dispuestos a aumentar la financiación para el desarrollo». «¿Y la independencia?». Mila parecía preocupada. ¿Podremos tomar decisiones sobre el desarrollo del producto? La discusión se prolongó durante horas. Iris escuchaba atentamente, sopesando los argumentos. Finalmente, Dean se dirigió a ella. «Iris, aún no has hablado. ¿Qué te parece?». Ella respiró hondo. «Veo pros y contras en ambos escenarios. La independencia nos da libertad para explorar, pero los recursos corporativos nos permitirán ampliar la tecnología mucho más rápido. Miles de empresas de todo el mundo podrán utilizar nuestras defensas». Se quedó callada un momento, reflexionando. Hace 2 años, estaba sentada en un piso de alquiler sin saber cómo pagar el alquiler del mes siguiente. Por aquel entonces, mi sueño era simplemente encontrar un trabajo que me permitiera aplicar mis conocimientos. Hoy, nuestra tecnología protege sistemas críticos y estamos discutiendo una oferta de $800 millones. Otra pausa. Apoyo la venta, pero con condiciones. Debemos insistir en mantener la autonomía de la investigación durante un mínimo de 5 años. Y es importante que nuestra tecnología siga estando a disposición de las empresas más pequeñas, no solo de los gigantes corporativos. Dean asintió lentamente. «Estoy de acuerdo con su planteamiento. Propongo que votemos a favor de aceptar la propuesta modificada, que discutiremos con los compradores». La decisión fue unánime. Las semanas siguientes se dedicaron a negociar los términos del acuerdo. Abogados, financieros, técnicos, ambas partes recurrieron a numerosos especialistas para ultimar los detalles. El comprador aceptó condiciones clave: conservar la autonomía de investigación, garantías para los empleados y seguir desarrollando soluciones asequibles para pequeñas y medianas empresas. Dean insistió en pagos adicionales a los fundadores si se cumplían determinados objetivos en los 3 años siguientes. El día de la firma de los documentos finales fue inusualmente soleado para Berkeley. Iris estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo el personal se reunía en el pasillo central para el anuncio oficial. «¿Preparada para el gran momento?», preguntó Dean, asomándose por la puerta. «No estoy segura de ser plenamente consciente de lo que está pasando», admitió Iris. «Es demasiado grandioso». «Ya eres oficialmente multimillonaria», dijo Dean. «El 10% de 800 millones son 80 millones. Menos impuestos, claro, pero aún así». Iris sacudió la cabeza. Hace 2 años recogía botellas vacías para pagar la hipoteca y hacer la compra. Y ahora,
Y ahora eres una de las mujeres con más éxito del sector tecnológico. Termina Dean. Una historia digna de Hollywood. Más bien una historia sobre la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido, dijo Iris pensativa. Bajaron al vestíbulo, donde estaba reunido el resto de la empresa. Dean anunció el acuerdo. Los empleados recibieron la noticia con aplausos, aunque algunos parecían preocupados por su futuro. Nada cambia en nuestras operaciones cotidianas, les aseguró Dean. Seguimos desarrollando la tecnología, pero ahora con muchos más recursos. Nos compran precisamente porque creen en lo que hacemos. Tras la parte formal, Iris regresó al despacho. Sobre la mesa había una carta del director técnico de la empresa compradora, invitándola a dirigir la nueva división de informática bioinspirada. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. ¿Qué pasa? ¿Has firmado ya? La voz de Mónica sonaba excitada. En las noticias dicen que el acuerdo está cerrado. Iris se rió. Sí, acaban de anunciarlo a toda la empresa. ¿Qué se siente? Ahora eres oficialmente multimillonaria, aunque probablemente el dinero no llegue enseguida. Sinceramente, aún no me he dado cuenta. Parece irreal. Según los abogados, después de todos los trámites e impuestos, el dinero llegará dentro de un mes. Cuando llegue, tienes que invitarme a cenar en el restaurante más caro de la ciudad. Creo que puedo permitírmelo, sonrió Iris. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Continuó Mónica. Eres oficialmente más rica que todos tus antiguos jefes juntos. Iris no lo pensó. Howard, el que la despidió, probablemente seguía trabajando en el mismo puesto. Prefiero no pensar en el pasado, dijo. Todo salió como tenía que salir. En tu lugar, le enviaría una botella de champán con una nota. Gracias por despedirme. Es lo mejor que has hecho por mi carrera. Quizá, sonrió Iris. Pero antes hay asuntos más urgentes de los que ocuparse. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué tipo de coche comprarme? Respondió Iris, aunque en realidad estaba pensando en crear una fundación para apoyar a las mujeres en la tecnología. No me digas que vas a elegir algo práctico. En realidad siempre he querido un Aston Martin clásico, admitió Iris. Así se hace. Mónica estuvo de acuerdo. Tras la conversación, Iris volvió a la ventanilla. Abajo, en el aparcamiento, los empleados hablaban, reían y se abrazaban. Comenzaba una nueva etapa en la historia de la empresa y en sus vidas. Iris respira hondo. Tiene 45 años. Acababa de vender su participación en una startup por 80 millones. Un nuevo puesto por delante, nuevas investigaciones, nuevos retos. Y sí, un coche nuevo, ¿por qué no? Abrió su navegador y tecleó una búsqueda. Concesionario Aston Martin Berkeley. El sitio web del concesionario de clásicos europeos apareció el primero en los resultados. Iris empezó a echar un vistazo a los modelos. El DB5 clásico tenía muy buena pinta. El precio era de $320,000. Antes, esa suma le habría parecido astronómica. Ahora era solo una fracción de su nueva fortuna. Iris reservó una visita al salón para el día siguiente. Hacía casi 3 años que lo había perdido todo: su trabajo, su marido, su confianza en el futuro. Ahora se merecía una pequeña recompensa y una oportunidad de sentir lo lejos que había llegado en un camino que antes parecía un callejón sin salida. El concesionario de automóviles European Classics estaba situado en un edificio histórico restaurado en la zona norte de Berkeley. Las ventanas de cristal templado permitían a los transeúntes admirar la colección de coches de lujo: Jaguares de época relucientes de cromo pulido, elegantes Ferraris con su característico color escarlata, potentes Porsches alemanes y, por supuesto, clásicos Aston Martin británicos. Iris aparcó su humilde Honda en el aparcamiento frente al salón. Respiró hondo y miró su reflejo en el retrovisor. Su aspecto había cambiado desde sus días en BioFuture.
El pelo que solía llevar recogido en un moño apretado ahora le caía suelto alrededor de los hombros con suaves mechones rubios que añadían frescura a su rostro. Las arrugas alrededor de los ojos, que habían aparecido en 3 años difíciles, paradójicamente le daban un aspecto más expresivo. Llevaba un sencillo pero elegante vestido azul marino y zapatos de tacón bajo, una elección que parecía apropiada para un coche valorado en $320,000. Al salir del coche, Iris se detuvo un momento, mirando el edificio del concesionario. Ya había pasado por delante, deteniéndose de vez en cuando para contemplar el lujo inasequible tras el cristal. Ahora entraba como cliente. Señorita Hadley, un hombre elegante con un traje impecable se acercó a ella. Soy Charles Evans. Hablamos por teléfono. Bienvenida a European Classics. Hola, sonrió Iris estrechándole la mano. Supongo que ha venido a ver nuestro Aston Martin DB5, dijo con un ligero acento británico. Síganme. Lo he preparado para su inspección en nuestra sala privada. Atravesaron la sala de exposición principal, donde varios compradores potenciales estaban mirando otros coches. Charles la condujo a una sala privada donde un Aston Martin DB5 gris plateado estaba en el centro, bajo los haces de luz suave. Iris se quedó paralizada, hipnotizada por la belleza del coche. Las suaves líneas de la carrocería, la distintiva parrilla, el perfil clásico. Este coche parecía tanto una obra de arte como la encarnación de la potencia técnica. 1964, dijo Charles. Completamente restaurado utilizando solo piezas originales. Motor de 4 litros, 282 caballos. La velocidad máxima es de 243 km por hora, acelerando a 100 en 7,1 de segundo. Un rendimiento impresionante incluso para los estándares actuales. Es el mismo coche que... Iris empezó. En las películas de James Bond, dijo Charles con una sonrisa comprensiva. Así es. Aunque Goldfinger utilizó un DB5 con todos los efectos especiales. Este modelo es completamente original, sin ningún artilugio de espía, me temo. Abrió la puerta del coche, invitando a Iris a ponerse al volante. Ella se acomodó con cuidado en el asiento de cuero color marfil. El interior olía a cuero, betún y algo sutilmente antiguo, una mezcla que la hacía sentir como en el lujo de una época pasada. Sus manos se apoyaron en el volante de madera y sintió una extraña conexión con el coche, como si se hubiera encontrado con un viejo conocido. Por supuesto, puedes probarlo en la carretera, sugirió Charles. Tenemos una ruta especial para probarlo. Me encantaría, asintió Iris. La hora siguiente pasó volando como un abrir y cerrar de ojos. Iris condujo el coche por las tranquilas calles de Berkeley y las carreteras rurales de los alrededores, disfrutando del rugido del motor y la precisión de la dirección. A pesar de su edad, el coche se comportaba a la perfección, respondiendo al más mínimo movimiento del volante y los pedales. Cuando regresó al salón ya sabía que compraría este coche. No se trataba solo de su belleza o prestigio. Al conducirlo sintió la misma sensación de control y posibilidad que cuando trabajaba en sus algoritmos. La decisión correcta en el momento adecuado le abría nuevos horizontes. «Me lo llevo», le dijo a Charles cuando volvieron al salón privado. «Excelente elección», asintió él con aprobación. «Deja que te acompañe a nuestro despacho para el papeleo». Iris le seguía por la sala de exposiciones cuando vislumbró una silueta familiar. Un hombre alto con el pelo oscuro y gris estaba de pie junto a un Ferrari rojo, hablando con otro asesor. El corazón le dio un vuelco. Nash, su exmarido, al que no veía desde hacía casi 3 años. Ralentizó el paso, insegura de si acercarse o si era mejor evitar el encuentro. Pero entonces Nash giró la cabeza y la vio. Sus ojos se abrieron de sorpresa, le dijo algo al consejero y se dirigió hacia ella. «¿Iris?». Su voz sonaba insegura,
como si dudara de que fuera realmente ella. «Hola, Nash», respondió ella, intentando mantener la calma. Parecía más viejo que en sus recuerdos. Las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas y el pelo notablemente más gris. El traje caro no podía ocultar que había adelgazado y en sus ojos había una desconfianza que antes no existía. «No esperaba verte aquí», dijo. Estás preciosa». «Gracias», dijo ella. «Tú también tienes buen aspecto». Hubo una pausa incómoda entre ellos. Demasiadas palabras sin decir, una separación demasiado larga. «Señorita Hadley», se interpuso Charles con delicadeza, «podemos continuar con la decoración cuando le venga bien». «Gracias, Charles, estaré contigo en unos minutos», contestó Iris. «¿Arreglos?», preguntó Nash mientras el asesor daba un paso atrás. «¿Vas a comprar un coche? ¿Aquí?». Había verdadera sorpresa en su voz. Los coches en European Classics costaban $100,000 o más, una cantidad que antes había sido un sueño inalcanzable para ellos. «Sí», respondió ella con sencillez. «¿Y usted?». «¿Yo?». «No», rió nervioso. «Solo miraba. Un cliente me pidió que le aconsejara sobre la inversión en coches clásicos. Tienen rendimientos estables a largo plazo». Iris asintió. Típico de Nash, siempre buscando una oportunidad de inversión rentable. «Escucha», continuó, «¿por qué no tomamos un café? Me gustaría ver cómo te va. Ha pasado tanto tiempo». Iris vaciló. Una parte de ella quería echarse atrás, finalizar la compra y dejar atrás el pasado, pero la otra parte sentía curiosidad. ¿Cómo había sido su vida? ¿Qué había sido de Rebecca? Y, lo más importante, seguía sintiendo algo por aquel hombre. «De acuerdo», aceptó. «Dame 20 minutos para terminar el papeleo y nos vemos en la cafetería de enfrente». Los trámites duraron más de lo que esperaba. La transferencia bancaria, el seguro, los papeles de matriculación, todo tenía que estar perfecto. Charles fue muy educado y eficiente, pero el proceso se alargó durante 40 minutos. «Enhorabuena por su compra, señorita Hadley», le dijo al entregarle las llaves del coche. «El Aston Martin DB5 no es solo un vehículo, es un pedazo de historia. Estoy seguro de que disfrutará de cada paseo». «Gracias, Charles», sonrió Iris, aceptando las llaves. «¿Cuándo puedo recoger el coche?». «Ahora mismo está listo para la entrega», respondió. «Pero si le resulta más cómodo, podemos entregárselo en su casa en cualquier momento». «Lo recogeré hoy», decidió Iris. «Pero antes tengo una reunión. ¿Puedo dejar el coche aquí una hora más?». «Por supuesto». Iris salió del salón y se dirigió a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Nash ya la esperaba en una mesa junto a la ventana con 2 tazas de café. «Siento el retraso», dijo tomando asiento. «He tardado más de lo que pensaba». «No pasa nada», respondió él. «Te he pedido un café con leche de vainilla. ¿Te gusta, verdad?». A Iris le sorprendió que recordara esos detalles después de 3 años separados. «Sí, gracias». Se quedaron en silencio unos segundos, estudiándose mutuamente. Finalmente, Nash rompió el silencio. «¿Qué te pasa, Iris? Pareces cambiada. ¿Y vas a comprar un coche en European Classics?». Ella tomó un sorbo de café, meditando su respuesta. «Tengo un nuevo trabajo», dijo al fin. «O mejor dicho, tengo un nuevo trabajo. Ahora soy cofundadora de una empresa tecnológica que acaba de ser adquirida por una suma considerable». Nash enarcó las cejas. «¿Cofundadora? ¿Una empresa tecnológica?». «Pero si eres biólogo». «Antes era bióloga», corrigió. «Después de que me despidieran de BioFuture, no pude encontrar trabajo en el sector durante un tiempo. Entonces, conocí a unas personas que estaban desarrollando un sistema de ciberseguridad. Resultó que mis conocimientos sobre mecanismos de defensa biológica podían aplicarse a la defensa de redes informáticas. Habló brevemente de SecureNet, de la defensa adaptativa basada en los principios del sistema inmunitario y de la reciente venta de la empresa. Así que ahora,
Nash no terminó la frase, pero había una pregunta en sus ojos. ¿Independiente económicamente? Iris sonrió ligeramente. Sí, podría decirse que sí. Mi participación en la empresa era del 10%. Nash hizo un rápido cálculo mental. El 10% de 800 millones se puso pálido. ¿80 millones de dólares? Menos impuestos, pero sí, más o menos, confirmó Iris con calma. Nash se recostó en su silla, claramente aturdido por la información. Increíble, murmuró. Increíble. ¿Qué tal te va?, preguntó Iris queriendo cambiar de tema. ¿Sigues trabajando en la misma empresa? Nash arrugó la nariz. No, lo dejé hace un año. Hubo un desacuerdo con la dirección sobre la estrategia de inversión. Se quedó callado un momento. Para ser sincero, hice algunas recomendaciones que resultaron infructuosas. Ahora trabajo por mi cuenta asesorando a clientes privados. Iris asintió comprensiva. Estaba claro que detrás de sus palabras había una historia menos agradable, pero no le pidió más detalles. ¿Y Rebeca? ¿Seguís juntos? No, Nash negó con la cabeza. Rompimos un año después de dejarte. Resultó que teníamos opiniones diferentes sobre muchas cosas. Lo siento, dijo Iris, sorprendida de sentir más simpatía que satisfacción. No lo sientas, sonrió débilmente. He tomado mis decisiones y tengo que vivir con las consecuencias. Hizo una pausa. Sabes, a menudo he pensado en ti, en cómo habrían sido las cosas si no me hubiera marchado entonces. Iris se preguntó, ¿qué habría pasado si Nash se hubiera quedado con ella? ¿La habría apoyado durante el difícil período posterior a su despido? ¿Habría formado parte de su nuevo camino? Creo que todo salió bien, dijo finalmente. Tuvimos que seguir caminos diferentes para descubrir quiénes somos realmente. ¿Y quién eres tú realmente, Iris?, preguntó Nash mirándola directamente a los ojos. Ella no contestó enseguida, meditando la pregunta. Soy una persona que no tiene miedo de empezar de cero, dijo al fin, que cree que el conocimiento y la perseverancia son más importantes que la edad o la sabiduría convencional, que está dispuesta a correr riesgos por aquello en lo que cree. Siempre ha sido así, dijo Nash en voz baja. Simplemente no lo vi, o no quería verlo. Hubo un silencio lleno de palabras no dichas. El crepúsculo se desvanecía tras la ventana del café y se encendían las luces de la calle. ¿Qué coche te has comprado?, preguntó Nash cambiando de tema. Aston Martin DB5, respondió Iris. ¿DB5? Silbó. ¿Como el de James Bond? Siempre supe que te gustaba, pero no pensé que fuera en serio. Hay cosas que no sabías de mí, replicó ella con sencillez. Por lo visto, muchas, sonrió con desgana. ¿Puedo ver el coche? Claro. Iris echó un vistazo a su reloj. En realidad, tengo que ir a recogerlo. Volvieron a la exposición de coches, donde el Aston Martin plateado ya estaba siendo conducido hacia la entrada principal. Charles estaba de pie junto a él, con una carpeta de documentos en la mano. Aquí está, dijo con orgullo cuando Iris se acercó. Todo está listo para la entrega. Nash recorrió lentamente el coche, admirando las líneas clásicas de la carrocería, el cromo inmaculado y el elegante interior. Impresionante, dijo al fin. Simplemente impresionante. ¿Cuánto cuesta? 320,000, contestó Charles. Nash tragó saliva. La suma que antes les había parecido inalcanzable a ambos era ahora solo el precio de un coche para Iris. Señorita Hadley, si no tiene más preguntas, solo me queda entregarle las llaves, dijo Charles. Sin preguntas, sonrió Iris. Gracias por su excelente servicio. El asesor le entregó las llaves con el logotipo de Aston Martin y le deseó un buen viaje. Cuando se marchó, Iris se volvió hacia Nash. Bueno, tengo que irme, dijo ella. Sí, claro, asintió él, pero no se movió. Iris, me alegro mucho por ti. Te mereces este éxito. Gracias,
respondió ella, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había triunfo, ni regodeo, solo una toma de conciencia de lo lejos que se habían alejado sus caminos. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó Nash. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hace 3 años eras una mujer de 42 años en paro especializada en biotecnología, y ahora extendió las manos señalando un coche de lujo. Iris se lo pensó un momento. No me he rendido, respondió ella con sencillez. Cuando todas las puertas se cerraron, encontré una ventana. Apliqué mis conocimientos en un campo nuevo. Estudié por las noches. Trabajé más duro que nunca. Y lo más importante, creí en mí misma cuando nadie más lo hacía. Vio que la cara de Nash cambiaba al oír esas palabras. Algo brilló en sus ojos. Comprensión, arrepentimiento, tal vez incluso vergüenza. ¿Sabes lo que es irónico?, continuó Iris. Si no te hubieras ido, si yo no hubiera perdido mi trabajo, nada de esto habría ocurrido. A veces, lo que parece el final es solo el principio. Nash se puso pálido. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Iris abrió la puerta del Aston Martin y se puso al volante. La envolvió un aroma a cuero y esmalte. Puso en marcha el motor, que respondió con un gruñido profundo y potente. «Adiós, Nash», dijo a través de la ventanilla bajada. «Que encuentres tu camino». Y sin esperar respuesta, arrancó suavemente. Por el retrovisor, Iris vio a Nash de pie en la acera, mirando cómo se alejaba el coche. Parecía pequeño y perdido, el hombre que una vez había sido el centro de su universo, pero que ahora era solo una figura del pasado. Conduciendo el potente coche por las calles nocturnas de Berkeley, Iris se sintió extrañamente liberada. No porque la compra de un coche caro demostrara nada a su exmarido, sino porque el encuentro había cerrado por fin un capítulo de su vida que había quedado inconcluso durante demasiado tiempo. Encendió la radio y el habitáculo se llenó de una melodía de jazz. Por delante se extendía la carretera que conducía a su nuevo hogar en las colinas de Berkeley. Mañana empezaría un nuevo día, lleno de nuevas posibilidades. Tenía 45 años, una edad en la que mucha gente empieza a pensar en bajar el ritmo, en prepararse para una vejez tranquila. Pero Iris sentía que su verdadera vida acababa de empezar. Al pasar por delante del campus de la Universidad de Berkeley, aminoró la marcha. Se le ocurrió una idea, no solo disfrutar de su nueva riqueza, sino utilizarla para hacer el bien, crear un fondo de ayuda a científicos de mediana edad, especialmente mujeres, que quisieran cambiar de rumbo profesional, darles lo que a ella misma le había faltado hace 3 años, un colchón financiero, apoyo de mentores, acceso a recursos educativos. La idea la llenó de energía y le dio un nuevo sentido. Sí, se había ganado su Aston Martin y el derecho a disfrutar de los frutos de su trabajo, pero la verdadera satisfacción vendría de ayudar a otros a encontrar su camino cuando todas las puertas parecían cerradas. El Aston Martin aceleraba suavemente, llevando a Iris hacia nuevos horizontes. En el espejo retrovisor, las luces de la ciudad se atenuaban poco a poco y el camino se abría hacia el futuro que ella había creado para sí misma. Epílogo. El pasillo del Centro de Investigación Hadley de Berkeley estaba lleno de gente. Científicos, profesores, estudiantes y representantes de empresas tecnológicas se habían reunido para la inauguración del nuevo edificio y el lanzamiento de un programa de apoyo a las transiciones profesionales en ciencia y tecnología. Iris estaba de pie en un pequeño escenario, viendo cómo los 15 primeros becarios de su fundación recibían sus certificados, hombres y mujeres de distintas edades, con diferentes trayectorias, pero unidos por una cosa: el deseo de cambiar su trayectoria profesional, de aplicar sus conocimientos a nuevos campos. Hace 3 años, yo estaba sentada en vuestros zapatos, comenzó su discurso tras la entrega de todos los certificados.
Una bióloga de 42 años sin trabajo, sin perspectivas, con las puertas cerrándose. Hoy estoy aquí para decirles, la edad no es una sentencia, la especialización no es una limitación, el fracaso no es el final del camino. Miró alrededor de la sala. La Hadley Foundation for Career Transitions no es una organización benéfica. Es una inversión en personas que pueden cambiar el mundo si se les da la oportunidad. En personas cuya experiencia y pericia son demasiado valiosas para perderse en la estrechez de miras de nuestro sistema económico. Los aplausos llenaron la sala. Entre los invitados, Iris se fijó en Mónica, que sonreía con lágrimas en los ojos. Dean, que se había convertido en mentor de varios becarios. Incluso Mila, Ryan y otros compañeros de SecurNet acudieron a apoyar su nuevo empeño. Tras la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban hacia las mesas del buffet, Iris salió a la pequeña terraza. Berkeley se extendía a sus pies, con la bahía de San Francisco brillando a la luz del atardecer. En el aparcamiento, un Aston Martin plateado destacaba entre los coches modernos, un recordatorio del giro que la había llevado hasta ese momento. La puerta de la terraza se abrió y salió una mujer joven, una de las compañeras, una antigua neurocientífica que había decidido aplicar sus conocimientos de inteligencia artificial. «¿Doctora Hadley?» Comenzó vacilante. «Siento molestarle, pero quería darle las gracias en persona. Esta beca me ha cambiado la vida». Iris sonrió. «No me lo agradezcas», dijo. «Solo recuerda, cuando llegue tu momento de ayudar a alguien a encontrar su camino, no pierdas la oportunidad». La mujer asintió y se volvió hacia sus invitados. Iris se quedó en la terraza, observando cómo los últimos rayos del sol coloreaban el cielo en tonos dorados y morados. A veces, las horas más oscuras preceden al amanecer. A veces la pérdida abre el camino a la ganancia, y a veces un rumbo contrario es la única forma de encontrar la verdadera dirección.